Hola, buenas tardes o buenos días, como digo siempre, cuando estén mirando. Bueno, vamos a terminar hoy la unidad 3 con un video y medio, veremos, que completa el tema que tiene que ver con lo que ya venimos viendo, con la pobreza, la indigencia, las formas de medirlo, los conceptos que hay atrás, cómo se calcula para determinada familia esa pobreza y esa indigencia, es decir, el método que se usa, que hicimos un ejercicio práctico en uno de los videos, y después mostramos la evolución de esos indicadores a través del tiempo según los distintos gobiernos y las políticas económicas que aplicaba cada gobierno. Hoy vamos a hacer algo parecido, pero vamos a completar, porque todo esto que vemos de pobreza, de política, tiene mucho que ver con lo que se llama distribución del ingreso. ¿Qué es distribución del ingreso? Es toda la riqueza que se genera en el país en determinado año, determinado momento, cómo se distribuye entre los pobladores del país. Y eso, desde lo teórico, tiene un correlato práctico, y que es que se puede medir esa distribución del ingreso a partir de los datos y los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Es así las cosas que uno de los, ustedes lo tienen en la teoría, una de las medidas más eficientes para medir distribución del ingreso es lo que se conoce como coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, vamos a hablar de la parte práctica, después los detalles, cómo se calcula y qué sé yo, no sería tan trascendente. Lo importante es entender y saber leerlo al coeficiente de Gini, que es, creo, lo más importante. El coeficiente de Gini es una forma de medir la concentración de la riqueza y la concentración de la pobreza en una sociedad en determinado momento. Con los datos del EPH eso se puede hacer. Cada vez que el EPH mide, se puede hacer eso. ¿Cómo se hace normalmente? Se calcula por población o por deciles de población. Es decir, un decil de una población es el 10% de esa población. Así las cosas se van midiendo y todo eso se va transfiriendo a través de técnicas estadísticas, lo que se llama coeficiente de Gini, que es como un resumen que nos indica, para comparar a través del tiempo, cómo va evolucionando esa distribución del ingreso. ¿Hay más o menos equidad? ¿Hay más o menos igualdad? ¿Hay más o menos desigualdad? Bueno, para eso está el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini toma dos valores absolutos y va entre 0 y 1. Como ustedes pueden ver, acá pusimos ese aspecto mínimamente teórico. Cuando el coeficiente toma el valor 0, que es un valor teórico que nunca se da, es porque hay una igualdad absoluta, perfecta. Es decir, vamos a dar un ejemplo reduccionista. Hay 10 pesos, somos 10 personas y cada uno se lleva un peso. Esto daría 0 para el coeficiente de Gini. ¿Por qué? Porque se reparte todo lo que hay en partes iguales. Algo que obviamente es una situación teórica. Y también el valor 1 es la desigualdad absoluta, es decir, que de toda la población solo una persona tiene todos los ingresos. Tampoco se da. Pero oscila entre 0 y 1. Fíjense que cuanto más cerca a 0 esté el valor, mayor es la igualdad o menor es la desigualdad. Y cuanto más se acerca a 1, mayor es la desigualdad. Tomemos esto para poder medir qué pasó a través del tiempo, como venimos haciendo con el desempleo, con la pobreza, con la indigencia. Vamos a hacer lo mismo con la distribución del ingreso. Entonces nosotros hicimos un gráfico mostrando estos coeficientes de Gini y tomamos desde el 2003, para ser coherentes con las fechas que estamos utilizando con los otros cuadros que hicimos, desde el 2003 hasta el 2020, los primeros trimestres. Entonces, miremos cómo fue evolucionando y pensemos, así no tengo que repetir mucho lo que ya hablamos, de las políticas que se fueron aplicando en cada uno de esos momentos. Y después miren si no son parecidos los gráficos, las líneas, la evolución, con lo que vimos también con pobreza e indigencia, con lo que vimos con otras variables adentro de estos mismos dos seminarios que estamos haciendo. Fíjense, en el año 2003, es decir, cuando
empieza el gobierno neodesarrollista de Néstor Kirchner, el coeficiente de Gini era 0,520. Fíjense que acá hicimos una escala entre 390 y 500 porque es donde va a oscilar este coeficiente. Pero lo que nos importa no es el valor absoluto, sino cómo se movió ese coeficiente. Entonces, a medida que se van aplicando políticas, que nosotros ya sabemos cómo fueron las primeras políticas, que había una etapa de crisis muy fuerte, mucha pobreza, mucha indigencia, y las políticas que se fueron aplicando, tanto de ingresos como sociales, y todo ese tipo, fueron mejorando las condiciones de la población. Fíjense cómo a través del tiempo ese indicador de Gini de tener un valor 520 va bajando. ¿Qué quiere decir que va bajando? Cuanto más se acerca a cero, mayor es la igualdad o menor es la desigualdad. Fíjense cómo va cayendo, ¿no? Qué fuerte que cae hasta el 2007-2008. A ver, fíjense esto. Hasta el 2008, ¿cómo cae? Cae de 520 a 439. Todo ese impacto de las políticas que aplicó Néstor Kirchner, pero que también hay que tener en cuenta que, como él mismo decía, estábamos en el tercer subsuelo. Cualquier impulso fiscal ayuda al mejoramiento en una dirección, digo, no en la dirección de los sectores más necesitados, ayuda al mejoramiento rápido de las condiciones de desigualdad o de inequidad. Si bien no es lo mismo, acá lo podríamos tomar como sinónimos a este nivel de conversación que estamos teniendo ahora. Fíjense cómo va cayendo permanentemente, digamos, hasta el 2008. En el 2008 ya Néstor Kirchner no es presidente, está Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros vamos a ver un rebote en el 2009, porque es el impacto que tuvo esa mínima crisis generada por la resolución 125 y que impulsó a que esto cayera. Ahora, acá aumenta la desigualdad. Pero después, las políticas que sigue Cristina Kirchner, sobre todo las políticas sociales, la de la nacionalización de las AFJP, el impulso a la UH, la jubilación para todas y todos los que no habían podido tener aportes, todo eso va mejorando la igualdad dentro de la sociedad, va disminuyendo la desigualdad. Y llega un momento que, a pesar de los problemas que tenía Cristina Kirchner, sobre todo con los sectores más poderosos, así todo, fíjense, en el 2015 se llega a un valor bajísimo, el más bajo de toda la serie, que es 0,400. De 0,520 a 0,400. Es una baja fundamental en las condiciones materiales de vida y en la distribución del ingreso. Y solamente esto se hizo del 2003 al 2015. Es decir, cuando hay políticas apropiadas se puede mejorar el pedazo de torta que recibimos cada uno. Pero también tiene que estar la decisión política. En 2015, sabemos todos, hay un cambio de gobierno y viene un modelo diferente al que venía desarrollándose. Ese modelo, inmediatamente recuerdan la fortísima inflación que hubo en el 2016. Miren cómo se nota. Porque la desigualdad aumentó. Porque en este año, en 2016, subieron mucho los precios, lo que impacta sobre los sectores más vulnerables, o sea, los primeros deciles, los más pobres, y se nota que aumentará la desigualdad. Después, en el 2017 mejora un poco, recuerden cuando hablamos del año electoral, en el 2018 mejora también, cae la desigualdad. Pero esto es resultado de todos los primeros 5 o 6 meses. Después, a partir de que se arregla con el Fondo Monetario Internacional, hay que empezar a aplicar políticas de mayor ajuste. Y los ajustes caen sobre los sectores que menor poder de lobby tienen, quienes son los más humildes, los más vulnerables. Entonces, todo eso aplicado, 2018 y 2019, fíjense que manda acá 4,49 en el 2019 el coeficiente de Gini. Es decir, aumentó
de 0,45 a 0,449 en 4 años. Estamos llegando a los niveles del 2007. La misma desigualdad que el 2007, que había sido domada muy fuertemente desde el 2007 al 2015, se volvió en 4 años. Y como renglón aparte tenemos el segundo trimestre, que es el último dato que tenemos del 2020, que también tiene un número elevado. Pero claro, acá ya sabemos todo lo que pasó. Acá golpeó la pandemia. Y sin embargo, en el segundo trimestre que la pandemia golpeó, no obstante ello, fíjense que con pandemia y todo, está en 0,451. O sea, 2 milésimas más que lo que dejó el gobierno de la Alianza Cambiemos. ¿Y por qué semejante caos que generó productivo, social, de desempleo, el impacto de la pandemia? ¿Por qué tuvo un impacto tan bajo en el coeficiente de Gini? Hay una sola razón. Las poderosas políticas sociales que hizo el gobierno y que ya vimos de el IFE, el ATP, los créditos a 0% para algunas empresas, créditos al 24%, los incrementos en la tarjeta alimentaria, los incrementos en la UH. Todo eso hizo que esto se quedara en este nivel. No sé, no lo vi, ni hay ningún estudio que haya calculado qué hubiera pasado con este dato si no se hubiera aplicado esa batería de políticas que metió tantos billones de pesos en la sociedad. Esto seguramente, esto es intuitivo, pero matemáticamente no voy a fallar, hubiera sido muchísimo, pero muchísimo más alto. Entonces no es neutra la acción del Estado en estas cosas. Esto es, fíjense que está alto, y sin embargo las políticas lograron que el impacto sea mucho menor. Otras de las formas de medir también distribución del ingreso y desigualdad, más que nada, es lo que se llama brecha, la brecha de ingresos, que acá en este pedacito lo puse. ¿Qué es la brecha de ingresos? Es la comparación del 10% más rico de la población con el 10% más pobre de la población. Y los ingresos de la población promedio del 10% más rico, ¿a cuántos ingresos de la población promedio del 10% más pobre representan? Y acá, fíjense que en el 2015, era 16 veces. O sea, el 10% más rico tenía ingresos equivalentes a 16 veces lo del 10% más pobre. En 2017, y acá se nota claro, ¿no? También salta a 20. O sea, aumenta la desigualdad un 25%, 4 sobre 16. En el 2018 baja, acá lo tenemos, a 18 veces, pero no llega a lo mismo del 2015. 2019, acá lo tenemos también, 20 veces. Y miren el 2020, 25 veces. Yo me pongo a pensar, quisiera después corroborarlo empíricamente. Si estamos en una situación tan mala, ¿por qué la distribución del ingreso fue tan desigual y por qué tanto aumentó el pedazo de los que más tienen? Puedo pensar que algunos en la pandemia se enriquecieron mucho más que lo que venían enriqueciéndose. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Bueno, eso habrá que ver. No lo podemos, por ahora, no tenemos estudios para poder corroborarlo. Pero nos da que pensar, porque con toda la batería, igual esos sectores tuvieron muchos ingresos y sin embargo los de arriba cada vez ganaron más en relación a los de abajo. Cada vez tuvieron mayores ingresos en relación a los de abajo. Un dato
no digo curioso, pero normal, que siempre, todos los años se viene dando y desde siempre fue, es qué cantidad de miembros tienen las familias de acuerdo a qué lugar de la pirámide ocupan, digamos. Y esto también nos va a dar una idea de por qué hay que ayudar siempre a las familias de abajo, porque son las que más miembros tienen. Fíjense, yo estuve trabajando sobre las estadísticas y saqué un promedio entre los deciles 1 a 3. ¿Qué es el decil 1 a 3? Es el 30% más pobre de la población. Los más pobres de la población tienen un promedio de 4,4 miembros por hogar. ¿Sí? El 30% que le sigue, los deciles de 4 a 6, insisto, esto lo tienen todo en la bibliografía, con la diferencia que yo trabajé sobre los números. 3,1, o sea, tienen menos miembros el 30% siguiente yendo para arriba. El 30% que acá están sectores medios y medios altos, 2,4 miembros por familia. Y los más, pero los más ricos, el último decil, solo 1,7 miembros por familia. ¿Qué quiero decir? Que los sectores más pobres tienen más miembros por familia. Lo que a veces intuitivamente vemos cuando vamos a un barrio o trabajamos con algunos sectores de los barrios y vemos esas familias numerosas, esa cantidad de chicos que hay. Por eso decimos que la mitad de los chicos, cuando vimos el número de pobreza, lo redondeo, la mitad de los chicos hasta los 14, 16 años, 18 años, están por abajo de la línea de pobreza o forman parte de familias pobres. ¿Por qué son tantos? Porque hay muchos en las familias más pobres. Las familias más ricas no tienen tantos hijos. Esto es lo que daría a pensar. Pero esto ya lo dejamos más para un antropólogo, un sociólogo, digamos. Queríamos hacer hincapié en estos temas para poder ir cerrando esta unidad con distribución del ingreso. La distribución del ingreso, insisto en esto, tiene que ver con las políticas económicas que se aplican. ¿Listo? Volvemos para terminar con un temita en unos minutos.